Hola Jota, como ya sabes, hace un tiempo inicié la dieta carnívora con un enfoque estricto. Al principio todo iba bien, pero luego tuve problemas de digestión que me llevaron a conocerte y a proceder a incorporar algunos carbohidratos como vegetales con poco impacto, fibrosos, tipo dátiles, miel y algunas frutas e incluso kefir. Con el tiempo entendí que lo que mejor funcionaba para mí era una alimentación basada en animales, con proteínas de calidad y con frutas estacionales. Los cambios fueron notables: mayor energía, mejor digestión, menos antojos y facilidad para desarrollar músculo. Ya no experimento bajones de energía ni hinchazón después de comer. Además, mi alimentación se ha vuelto mucho más simple, sostenible y fácil de preparar. Aunque ocasionalmente disfruto comidas fuera de mi plan habitual, ya no las veo como trampas, sino como decisiones conscientes. No extraño los vegetales ni los carbohidratos procesados. Lo que realmente disfruto es la comida de origen animal, con algunas excepciones estratégicas. El experimento sigue en marcha y ahora, al haber terminado mi trimestre contigo, por ahora los resultados me respaldan. Seguiremos en contacto. Un abrazo y gracias por todo, Sara. ¿Te ha pasado esto? ¿Quieres entender por qué he optado en mi caso y en el de algunos pacientes por este formato más alternativo? Pues quédate, que te lo cuento todo sobre la dieta basada en animales, con la adición de frutas, de miel y vegetales bajo en tóxicos y en antinutrientes. Desde los albores de la humanidad, la alimentación ha estado anclada en el consumo de productos de origen animal. La carne ha sido el sustento principal, proporcionando proteínas, grasas esenciales para el desarrollo del cerebro y para la propia supervivencia en entornos muy adverso. A pesar de que la modernidad ha traído consigo cambios drásticos en la forma en la que te alimentas, la dieta carnívora ha resurgido, desafiando muchos dogmas nutricionales ya establecidos. Algunas figuras destacadas en el ámbito de la salud y del rendimiento, como por ejemplo Joe Rogan, Jordan Peterson, el artista marcial Georges St. Pierre y muchos otros, han experimentado con diferentes variaciones de este modelo, incorporando frutas, miel e incluso ciertos vegetales con menor carga de antinutrientes y de compuestos tóxicos. Sin embargo, al añadir estos elementos, el concepto se aleja de lo que estrictamente sería una dieta carnívora, acercándose más a ese enfoque basado en animales con una cantidad selectiva de carbohidratos naturales. Este planteamiento lo que hace es buscar imitar la alimentación que pudo haber moldeado nuestra evolución, un consumo mayoritario de carne, de grasas animales, con la inclusión ocasional de frutas y fuentes naturales de glucosa en momentos puntuales. En contraste con la constante exposición a ultraprocesados y carbohidratos refinados, este enfoque prioriza la calidad y la temporalidad de alimentos en su estado más puro. A lo largo de este vídeo vamos a explorar cómo la incorporación de frutas, de miel, puede impactar en este estilo de vida, los beneficios potenciales en determinados escenarios y las implicaciones metabólicas que puede conllevar ello. Lo fundamental es que comprendas que una nutrición adecuada no solo depende de qué es lo que consumes, sino también de cuándo, de cómo y en qué contexto evolutivo tu cuerpo ha sido diseñado para poder procesarlo. Bien, ¿es compatible la dieta carnívora con el consumo de frutas y de miel? En su versión más estricta, las dietas carnívoras lo que hacen es implican eliminar por completo los alimentos de origen vegetal, centrándonos exclusivamente en la carne, los órganos, en los productos y subproductos animales. Sin embargo, cuando introduces frutas y miel en la ecuación, ya no sigues un enfoque carnívoro puro, sino un modelo basado en animales con ciertos carbohidratos estratégicamente añadidos y seleccionados. Desde una óptica evolutiva, estos alimentos han formado parte de la alimentación humana, pero bajo un principio ineludible: la estacionalidad. En su estado natural, las frutas y la miel no están disponibles todo el año, sino en momentos concretos, puntuales, generalmente en periodos donde un aumento temporal de energía podría resultar beneficioso. El acceso constante a fuentes concentradas de fructosa, como ocurre, por ejemplo, en las alimentaciones modernas, distorsiona este patrón ancestral, puede desajustar esa regulación metabólica, sobre todo en contextos de sedentarismo o de abundancia, sin ser caloréxicos, calórica permanente. Para quienes poseen una alta demanda energética y una gran flexibilidad metabólica, la inclusión ocasional de estos carbohidratos naturales puede ser una herramienta útil para poder equilibrar ciertos procesos hormonales y para poder mantener un adecuado balance de electrolitos. Sin embargo, su incorporación debe responder al contexto, de nuevo, de cada persona, evitando la exposición prolongada a niveles elevados de fructosa y manteniendo siempre la base de una dieta basada en alimentos de origen animal. Al final no se trata de clasificar los alimentos como buenos o como malos, sino de recuperar el sentido biológico de la alimentación,
consumir lo que el entorno nos puede proporcionar en el momento en el que nos lo puede proporcionar y en función de las necesidades individuales de cada persona. Siguiente pregunta, ¿cómo afecta la miel, por ejemplo, al perfil lipídico? Añadir miel en una alimentación basada en productos de origen animal puede generar algunas respuestas metabólicas muy distintas según cada individuo. Hay quienes he observado cómo experimentan un aumento significativo en los niveles de colesterol LDL, por ejemplo, alcanzando valores que en ciertos entornos se podría considerar preocupantes, y al mismo tiempo en otras personas se observa una normalización progresiva con el tiempo y una reducción sin que esto se traduzca en efectos negativos para la salud. El rol del colesterol LDL no es el vídeo en el que deberíamos hablar, pero es demasiado difícil de comprender a día de hoy como para solventarlo en un minuto. Una alteración en los niveles del LDL no necesariamente, recordad, indica un problema, sino que puede reflejar una adaptación natural a una fuente de energía distinta, y eso es esencial comprender. Lo esencial es que la respuesta a la miel es siempre altamente individual y depende de factores como la sensibilidad a los carbohidratos, la eficiencia metabólica y el equilibrio general en la alimentación. Más allá de un número en un análisis de sangre, lo que realmente importa es evaluar cuál es el estado metabólico de la persona en su conjunto, prestando atención precisamente a marcadores de inflamación, sensibilidad a la insulina y el bienestar general antes de sacar conclusiones precipitadas. De nuevo, la importancia de la estacionalidad y el entorno en la elección de los alimentos es clave. Si bien experimentar con la alimentación puede proporcionar una información valiosa, de alto valor sobre las respuestas individuales, es aún más relevante, ¿sabéis el qué? Tener en cuenta un entorno geográfico o la latitud en la que vives. A lo largo de la evolución humana, la disponibilidad de los alimentos ha estado marcado por la estacionalidad, lo que significa que el acceso a frutas ha dependido siempre de condiciones climáticas y ecológicas muy específicas. Frutas tropicales como las piñas, los mangos, las papayas, que aportan entre 200 y 300 gramos de carbohidratos al día, tienen un sentido biológico en entornos ecuatoriales, donde la exposición solar es constante y el metabolismo puede beneficiarse de un mayor uso de la glucosa como fuente de energía. Pero no obstante, trasladar este patrón de consumo a latitudes más altas, donde los inviernos limitan el acceso a frutas y la adaptación fisiológica ha favorecido un mayor consumo de grasas y proteínas, puede no tener una coherencia evolutiva. El organismo responde de manera distinta según el entorno y los estímulos circadianos que recibe. Seguir un esquema alimentario alineado con esa estacionalidad y con la disponibilidad natural de los alimentos respeta en cierto modo estos principios biológicos que han moldeado nuestras. Más allá de beneficios puntuales que puedan percibirse al incluir ciertos alimentos, es clave, muy clave, preguntarse si su consumo tiene un sentido dentro de ese contexto geográfico y las condiciones ambientales en las que se desarrolla la vida de esa persona o la tuya misma. La importancia del contexto metabólico individual también es básica. No hay un enfoque nutricional universal que funcione para todo. Antes de incorporar frutas, miel en una alimentación basada en productos de origen animal, lo que es imprescindible es analizar el punto de partida de cada individuo, de cada paciente, de cada persona. ¿Cuál es su estado metabólico, su relación previa con los carbohidratos? Elementos como la composición corporal, la sensibilidad a la insulina, el nivel de actividad física determinan en gran modo, en gran medida cómo el organismo procesa, vamos a decir, y utiliza los azúcares. Quienes poseen una elevada masa muscular y entrenan con una intensidad de forma regular pueden manejar los carbohidratos probablemente de un modo mucho más eficiente. Pero la mayoría de las personas no encajan en este perfil. Para aquellos con resistencia a la insulina, obesidad o desajustes metabólicos previos, un consumo elevado de carbohidratos, incluso procedentes de fuentes naturales, podría comprometer los beneficios de una alimentación baja en carbohidratos en la regulación del azúcar en sangre, en la reversión de la diabetes tipo 2 o en simplemente la reducción de la inflamación crónica. Y en estos casos, limitar la ingesta de carbohidratos, sean los que sean, son con frecuencia un factor determinante en la recuperación metabólica. Cada organismo responde de una manera diferente según su historial, su situación metabólica, y por ello cualquier cambio en la dieta debe estar basado en las condiciones individuales y no en la suposición de que lo que es adecuado para un grupo de personas activas o metabólicamente flexibles va a tener
los mismos efectos en alguien con una fisiología completamente distinta. Por otro lado, incorporar frutas y miel en una alimentación predominantemente basada en productos de origen animal es un enfoque relativamente nuevo, con una base de datos aún bastante limitada como para poder extraer conclusiones generalizables. No obstante, en ciertos casos yo lo he observado que hay unos beneficios específicos, especialmente en lo que tiene que ver con la regulación hormonal, la retención de electrolitos y la mejora del descanso. Para personas con una elevada demanda energética y una composición corporal, vamos a decir favorable, la inclusión moderada de carbohidratos naturales puede contribuir a esa reposición de glucógeno sin interferir con la eficiencia metabólica de la quema de grasa. Este tipo de estrategia de recarga ha sido aplicada por deportistas que buscan combinar los efectos de una dieta baja en carbohidratos con la necesidad de mantener un rendimiento físico óptimo. Y no obstante, estos beneficios deben analizarse a la luz del contexto metabólico siempre otra vez igual. Lo que puede ser ventajoso para alguien con una alta sensibilidad a los carbohidratos, a la insulina y a un gasto energético elevado podría no ser adecuado para quienes presentan esas condiciones más negativas. Síndrome metabólico, como hemos dicho antes, o resistencia a la insulina y acumulación de grasa. Adaptar la alimentación a la realidad fisiológica, esa es la clave absolutamente genérica para poder observar y obtener resultados sostenibles. ¿Qué inconvenientes podríamos encontrar? Si bien la incorporación de frutas, de miel, puede ofrecer ciertos beneficios en contextos muy específicos, los efectos adversos sabemos que también existen y el consumo elevado de carbohidratos está ampliamente documentado y no pueden ser ignorados esos problemas. Uno de los principales inconvenientes es ese impacto en la regulación de la leptina, esa hormona que controla la saciedad y la motivación para el movimiento. A lo largo de la evolución humana, la disponibilidad de frutas estacionales y de miel era limitada, lo que favorecía una adaptación metabólica orientada a ¿qué? A almacenar eficientemente los carbohidratos en forma de grasa. ¿Para qué? Para poder enfrentarnos a periodos de escasez. Lo que ocurre es que en la actualidad, con un acceso continuo y abundante a fuentes de carbohidratos, este mecanismo puede desencadenar en un aumento excesivo de peso y una alteración de esa respuesta de la saciedad, y puede promover un consumo energético mucho más elevado y un gasto menor. Además, es fundamental reconocer la diferencia entre las frutas silvestres consumidas por nuestros ancestros y las variedades modernas muy modificadas. Las frutas ancestrales eran, ya sabemos, más pequeñas, más dulces y contenían una mayor cantidad de fibra, mientras que las versiones actuales han sido modificadas para que la dulzura sea lo máximo posible, el tamaño sea lo máximo posible y que genera una carga glucémica mucho más alta y una respuesta metabólica diferente a la que el organismo humano podía estar adaptado. Además, el consumo de carbohidratos se ha relacionado con variaciones en los niveles de energía y en los estados de ánimo, desafiando esa idea común de que proporcionan un impulso sostenido. Aunque se asocian a una disponibilidad rápida de energía, los estudios no respaldan de manera consistente esta creencia. Hay varios metaanálisis, pero entre ellos uno del 2019, que al revisar 31 estudios con más de 1.200 participantes no llegaba a encontrar una evidencia de que el consumo de carbohidratos mejorara ese estado de ánimo en ningún momento posterior a su consumo. Por el contrario, los resultados lo que hacían era indicar que quienes lo ingerían experimentaban mayores niveles de fatiga o una reducción en el estado de alerta en comparación con quienes lo consumían, mejor dicho, no lo consumían. Desde una perspectiva fisiológica, estos efectos pueden explicarse por las fluctuaciones en la glucosa sanguínea. La ingesta de carbohidratos genera un incremento muy rápido de glucosa, seguido de una caída muy abrupta que puede provocar cansancio, irritabilidad y una menor capacidad de concentración. Y en este sentido, una alimentación más estable en términos glucémicos podría favorecer esa energía sostenida durante el tiempo y un rendimiento mental mucho más. Salud neurológica. Reducir el consumo de carbohidratos y utilizar las grasas como fuente principal de energía ha demostrado efectos positivos en la estabilidad mental y en la emocional. Las dietas cetogénicas han sido estudiadas en ese manejo de los trastornos psiquiátricos como la psicosis o como el trastorno bipolar o incluso el TDAH, y han mostrado mejoras significativas en la regulación del estado de ánimo y la función cognitiva. Por lo tanto, quizá en este tipo de situaciones no fuera lo más adecuado incorporar altas cantidades de fruta.
Hablemos de los carbohidratos de un modo estratégico. Si bien la cetosis proporciona estabilidad energética y mental, muchas personas, en mi caso y en el de otros, la incorporación estratégica de ciertos carbohidratos ha mostrado y nos ha demostrado beneficios en la regulación del estado de ánimo, la tolerancia al estrés o incluso el rendimiento cognitivo. El impacto positivo de los carbohidratos depende del tipo, la cantidad y el momento en el que se ingiere. Elegir fuentes naturales, sobre todo estacionales, como las frutas específicas, pequeñas cantidades de miel en momentos clave, va a permitirnos mantener ese equilibrio glucémico sin comprometer los beneficios de una dieta centrada en grasas y en proteínas. La clave, de nuevo, la individualización, el N igual a 1, la experimentación. Algunas personas encuentran mayor claridad mental con una cetosis estricta, mientras que otras mejoran ese bienestar con una ingesta selectiva de carbohidratos. Observar, por lo tanto, las respuestas del propio cuerpo y ajustar la alimentación en esa contextualización metabólica y las necesidades personales es clave, fundamental, para poder optimizar la salud y el rendimiento. Las reflexiones finales. Dietas carnívoras ya sabemos que han ganado terreno como enfoques nutricionales que cuestionan los dogmas y los paradigmas alimentarios convencionales, y a medida que más personas las terminan adoptando, surgen variaciones que influyen mucho y que incluyen pues frutas, miel, ajustando ese modelo original a distintas necesidades y objetivos. Incorporar estos alimentos altera la naturaleza estrictamente carnívora de la dieta como tal y la convierte en un modelo omnívoro basado en productos animales con similitudes a las dietas más ancestrales paleolíticas. Y aunque no existe un enfoque correcto, siempre hay unos denominadores comunes en todo lo que tiene que ver con la alimentación humana. El aumento en la ingesta de glucosa mediante frutas o miel puede modificar los beneficios asociados a dietas bajas en hidratos de carbono y ricas en grasas, pero no obstante, hay que seguir siendo lo suficientemente cautos a la hora de incorporar estas variantes. Este enfoque puede ser mucho más favorable para personas con una alta demanda energética y con un perfil metabólico mucho más flexible y mucho más saludable. La clave está, como siempre, en el N igual a 1, en conocer la respuesta del propio cuerpo y en ajustar la alimentación según las necesidades individuales, porque eso es lo esencial para optimizar el bienestar y el rendimiento de la persona. No hay otra manera de poderlo entender.